Imagínense que vamos a hablar el día de hoy con la senadora Angélica de la Peña Gómez. Ella es senadora por el PRD y los temas que ella trae realmente son muy interesantes, pero quiero decirles que ella es presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Hay que recordar que el sábado, ni más ni menos, el día sábado 29 de este mes, a las 10 de la mañana, va a haber una concentración para esto de el orgullo gay, ¿no? Entonces es uno de los temas que están fuertes, muy importantes. Ella también ha sido secretaria de la Comisión de Trata de Personas, secretaria de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Senadora Angélica de la Peña Gómez, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Ay, pues yo muchas gracias a ustedes por permitirme compartir este espacio. Hay temas que realmente traemos día a día que nos preocupan. Por ejemplo, que presentaste el día de ayer ante la Comisión Permanente, la iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. ¿Qué impacto va a tener este cambio? Porque estaba leyendo que se agregan tres líneas básicamente, ¿no? Sí. Bueno, primero creo que es importante tener en conocimiento para el auditorio que México tiene que dar un informe al mecanismo de examen periódico universal de Naciones Unidas que verifica cómo estamos como país en el cumplimiento de los derechos humanos. Y entonces en el informe pasado quedaron 3 temas que nos solicitaron informes que el gobierno mexicano dijo en esos 3 temas no vamos a abordarlos. Uh-huh. ¿Cuáles son esos temas? El que se nos inquiría respecto a una definición correcta de delincuencia organizada, que en ese sentido va esta reforma. El otro tema era el arraigo y el tercer tema era las reformas que tienen que emprenderse en el Código Militar Penal. Uh-huh. Ese asunto ya va también en proceso. Hay una propuesta de dictamen desde la Comisión de Justicia en el Senado para atender esa recomendación. Sí. Sin embargo, creo que es necesario que también ahora que estamos emprendiendo todas las discusiones para el siguiente informe, ya lo resolvamos atendiendo la recomendación de Naciones Unidas, incluyendo la definición exacta de lo que es la delincuencia organizada. Senadora, con este cambio que le hacen en la definición, que yo creo que sería inclusive conveniente que le recordemos a nuestro auditorio, a quienes nos escuchan, la definición, y me voy a permitir leerla. En la definición, tal y como está actualmente, dice: cuando 3 o más personas se organizan de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos señalados por el mismo artículo, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Sí. Y lo que se le cambia es prácticamente queda el mismo texto y se le agrega diciendo que con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico. Así es. ¿Sí? Esa es la parte que nos sugiere Naciones Unidas que esté incluida en la definición del tipo penal de delincuencia organizada. Y también establecen que el beneficio pueda ser para un tercero, ¿no? Exacto. Porque muchas veces actúan, ellos son los ejecutores, pero mandatados, ¿no? Exacto. Entonces, muchas veces por esa laguna no se les aplicaba todo el peso de la ley. En este caso, senadora, ¿qué ventajas vamos a ver los ciudadanos y en qué nos pudiera perjudicar? Porque imagínese que en un momento determinado, ya ve que suele no suceder, pero pasa muchas veces en territorio mexicano, que los inocentes van a pagar culpas que no tienen. ¿En qué nos pudiera pegar? Bueno, en primer lugar, que es importante que atendamos
que en el caso de las leyes que tienen que ver con materia penal estén debidamente inscritos para evitar que haya discrecionalidad o una interpretación incorrecta. Eso es lo primero. Cuando lo logramos, obviamente le damos certidumbre a todas las personas que, en el propio sentido que establece la Constitución, se presume inocentes hasta que no se muestra lo contrario. Entonces, eso permite que se inicie un debido proceso legal en donde se garantizan todos los procedimientos garantistas que están inscritos en la Constitución. Y entonces, si nosotros hiciéramos, si el Poder Judicial pudiera llegar hasta ese estadio, seguramente encontraríamos en muchos casos en donde, siendo personas inocentes, hoy se encuentran privadas de su libertad por una deficiencia desde el Poder Judicial. Y bueno, tenemos muchísimos casos de ejemplo en ese sentido. Y por el contrario, también evitaríamos que otros delincuentes tengan posibilidad de excluirse de la persecución de la justicia por estas omisiones. Y obviamente con eso se definen también los derechos de organizaciones o de personas que pertenecen a algunos movimientos de interés social o políticos y que no sean encausados en estos términos. Tú que estás muy metida con esos movimientos, que apoyas mucho y participas obviamente en la promoción del respeto de los derechos humanos, ¿cómo percibes esta modificación de la ley? Bueno, yo creo que también queda muy clara cuando se está ante los supuestos de el delito de delincuencia organizada, desde que logremos, a partir de que logremos que se reforme se dictamine esta iniciativa que presenté, y por supuesto vamos a dejar muy claro que no se tiene que criminalizar a los movimientos sociales que participan en la exigibilidad de sus derechos, o individuales o colectivos de grupos de personas. Y en ese aspecto me parece que también atendemos las distintas observaciones y solicitudes y exigencias que han hecho distintas organizaciones al país para que adecuemos en términos de las recomendaciones de los organismos internacionales estas recomendaciones y demos, insisto, mayor certidumbre al país. Pues ojalá que progrese y que realmente se respeten los derechos que tenemos todos los ciudadanos, porque hoy día a día vemos cómo de una u otra manera se atropellan. En el caso del químico Granier, ¿cómo percibes? ¿Realmente se le configurará como delincuencia organizada? Porque realmente la participación de él y las personas que estuvieron en la administración en Tabasco pudieran perfilarlo, ¿no? ¿Cómo lo percibirías tú? Bueno, yo creo que en el caso del gobierno de Tabasco, supongo que tiene muy claro cuáles deben ser los procesos que tienen que llevarse y sobre todo argumentar debidamente de tal forma que ese no pueda excluirse de la persecución de la justicia el exgobernador de Tabasco. Más allá de que se ha mencionado que todos sabemos la situación en la que dejó el Estado, etcétera, todos apoyos que no han quedado debidamente clarificados, que recibió por desastres naturales el Estado durante el gobierno de Granier. Yo creo que es importante que todo lo que hemos observado desde los medios de comunicación esté debidamente sustentado para que haya una aplicabilidad de la justicia como tiene que ser. Yo confío que todo este proceso que está llevando por parte de las autoridades repercutan y quede la justicia muy clara respecto de quienes tienen las responsabilidades y por supuesto la sanción correspondiente en función de la proporcionalidad de las comisiones de delitos en las que estén involucrados. Pues ahí está la información y te agradecemos muchísimo que nos expreses tu opinión y nos hagas saber de esta iniciativa que ojalá progrese para que quede bien definido quiénes participan en delincuencia organizada y qué ciudadanos estamos exentos de esa situación. Sí, yo espero que esta reforma pronto se dictamine porque entonces estaríamos informando
en este informe que estamos preparando al mecanismo de este examen periódico universal, estaríamos informándoles que sí estamos tomando consideración de las recomendaciones que nos han hecho y que el Estado mexicano no está excluyendo ningún tema. Eso es muy importante dejarlo claro. Tenemos que responder a todos los temas, a todas las recomendaciones, y México no puede excluir algún tema porque en ese momento se quiere excusar del cumplimiento de los tratados sobre derechos humanos. Y la manera de exigir que los ciudadanos cumplan es cumpliendo como Estado y como gobierno, pues sí, ¿no? Exactamente, le damos certidumbre, yo insisto, le damos una certidumbre que hoy no queda clara, y definimos a las cosas como son, debidamente, para que no se criminalice a quienes no están inscritos en la delincuencia organizada. Bien, pues te agradezco muchísimo, Angélica de la Peña Gómez, senadora por el PRD, representante obviamente de uno de los poderes de nuestra república. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y estaremos pendientes de cómo progresa esta iniciativa, ¿no? Un saludo muy afectuoso. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y ahí tienen ustedes, realmente lo que se necesita es que estas leyes no solo sean aprobadas o sean modificadas, sino que también se cumplan y se hagan cumplir.